cuál es la Recording in terapéutica que se le progress. está proponiendo, ¿sí? Con las distintas alternativas, con las distintas posibilidades, con las distintas dificultades que se le puede presentar de seguir un tratamiento o seguir otro o no seguir ningún tratamiento, que está dentro de las posibilidades, ¿no? Y que obviamente esto es algo de las posibilidades que más dificultad les trae a los profesionales de la salud. Cuando el paciente dice, bueno, este tratamiento que usted me está proponiendo, no tengo la intención de seguirlo, no tengo la intención de continuar con el mismo. Ahí es donde se ve justamente estos conflictos o este enfrentamiento entre los principios de bioética que muchos de ustedes me preguntaron y hasta ahora yo no quise responder por correo justamente para no adelantarme a las clases, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el médico propone algo y el paciente se opone a ese tratamiento? Bueno, algo de eso vamos a conversar en el día de hoy y en clases siguientes, ¿sí? Ya que está, pues si no me voy a olvidar, cuando ustedes, no hubo muchas preguntas, pero sí hubo algunas, me gustaría que lleguen más preguntas, eh, pero a veces yo en general no doy una respuesta tipo chat, por así decirlo, o tipo inteligencia artificial, de pregunta-respuesta, sino lo que busco es que el alumno quizás con la respuesta le traigo más preguntas. Bueno, esa es la idea, porque la medicina permanentemente está trayendo nuevas preguntas y la bioética va en el mismo sentido. O sea, no hay una respuesta exacta para para determinado conflicto, sino que puede haber distintas alternativas y lo que yo busco es que el alumno pueda ir pensando esas distintas alternativas, no dejárselo, por así decirlo, servido, sino que lo pueda, en base a los elementos que uno va dando en clase, ¿no? Por supuesto, que vaya pensando distintas posibilidades. O sea, si yo doy, por ejemplo, un ejemplo de determinada cuestión, bueno, la idea es que ustedes piensen ejemplos semejantes, que no se queden exclusivamente con el ejemplo que da el docente y repiten ese mismo ejemplo, sino que ustedes puedan pensar ejemplos semejantes para... No se va a dar siempre la misma situación que le da el docente. Entonces, la idea no es que ustedes repitan consignas, sino la idea es que ustedes puedan tener una noción de cómo resolver situaciones dilemáticas a futuro, ¿sí? Esa es la idea de un curso como este, que tengan una aproximación, aunque sea. Entonces, si ustedes solamente se quedan con el ejemplo de clase, el docente le cambia el ejemplo y ya no saben qué hacer, ¿sí? Entonces, justamente, la idea es que vayan pensando los temas y que vayan preguntándose, ¿sí? Entonces, el principio de autonomía que viene de varios siglos atrás, con las ideas de Immanuel Kant, año 1780 y tantos, distintos libros que fue escribiendo este filósofo, que ha tenido gran influencia en la medicina actual y en la bioética. De ahí surge la noción de autonomía que hoy desarrollamos en buena parte de la práctica médica, ¿sí? Digo, de ahí surge, pero también hay que decirlo que esta noción de autonomía fue como una especie de teléfono descompuesto, modificándose a lo largo de los siglos, ¿no? De 1780 a la actualidad han pasado bastante tiempo, y esa idea de autonomía, de darse a uno sus propias normas, como lo pensó Kant, es bastante distinta a la idea de darse cada uno sus propias normas hoy en día 2023, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la idea de autonomía que había pensado Kant y por la cual se desarrolló
comenzó a desarrollarse la bioética décadas atrás, era una idea de autonomía, que lo que pensara la persona, cualquier persona racional, prudente, iba a ser en las mismas circunstancias una resolución de una problemática muy similar. ¿Sí? Hay una de las máximas de Kant que dice: obra de tal manera que la máxima de tus acciones pueda convertirse en ley universal. Obra de tal manera que la máxima de tus acciones pueda convertirse en ley universal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que si para uno está bien realizar tal acción, para cualquier persona en la misma circunstancia estaría bien realizarlo. Y si para uno estaría mal realizar determinada acción, para, para cualquier otra persona en la misma circunstancia también estaría mal realizado. O sea, no tiene que ver con una ética individualista, con una autonomía individualista como hoy se entiende. Hoy en día la autonomía se entiende como cada uno hace lo que le parece, cada uno hace lo que tiene ganas o cada uno hace lo que piensa. Bueno, esa idea de autonomía en sus orígenes era bastante diferente a esta idea que hoy en día prolifera. ¿Sí? Para tratar de, después voy a leer lo que están escribiendo en el chat, pero quiero terminar la idea. Para tratar de bajarlo a tierra, esto que estoy diciendo, lo que proponía Kant era que a través de la razón cualquier persona podía llegar a conocer qué era lo que se debería hacer, qué era lo correcto. ¿Sí? Entonces, si para uno estaba bien mentir, bueno, cualquier otra persona podría mentirle a uno. Porque si uno considera que está bien mentirle a un tercero, entonces Kant consideraba que mentir estaría bien. Por lo tanto, lo que él llegaba como conclusión es que no podría llegar a haber ningún tipo de acuerdo entre las personas, porque si todas las personas se mentirían entre sí, obviamente ningún acuerdo sería válido. Por lo tanto, él llegaba a la conclusión que el mentir no sería algo positivo. No es que yo puedo mentir, pero nadie me puede mentir. Si yo puedo mentir, también puedo mentir. Si yo puedo traicionar, también un tercero me puede traicionar. Si yo puedo insultar a un tercero también me puede insultar a mí, sería válido. Si yo puedo matar a un tercero podría matarme a mí también. ¿Sí? O sea, no es que es una ética individualista para uno, lo estoy diciendo de forma muy simple, ¿no? Obviamente que tiene un montón de libros explicados de forma muy... Es bastante complicado hablarlo acá, pero básicamente esta es la idea muy resumida y muy básica, una de sus ideas con respecto a la autonomía. O sea, que no es, vuelvo a repetir, no es una idea de autonomía como se dice hoy en día, bueno, cada uno hace lo que quiere, cada uno hace lo que le parece o lo que tiene ganas. No era la idea de autonomía que tenía acá, sino que uno a través de la razón podía llegar a conocer esta idea universal de lo correcto, de lo bueno, de lo que se debería hacer. Era un concepto de autonomía muy estricto, muy rígido, eh, y hoy en día, para algunos, si bien tiene vigencia, la idea de Kant para algunos es como prácticamente inalcanzable, ¿no? O sea, en el sentido, lo vimos en las primeras clases, de que hoy en día lo que predomina es que la autonomía es lo que cada uno le parece o lo que cada uno se le ocurre. Por lo tanto, si la autonomía es lo que cada uno le parece, lo que cada uno se le ocurre, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Y bueno, es un poco como se maneja hoy en día en muchos ámbitos la toma de decisiones. Y por eso la dificultad para hablar de este tipo de temas y por eso también la dificultad para poder tomar decisiones no solamente en el ámbito médico, sino en el ámbito político y en cualquier ámbito de la sociedad, y por eso los conflictos sociales que se dan hoy en día, ¿no? Pero bueno, una de las ideas principales entonces de Kant es esta: obra de tal manera que la máxima de tus acciones puedan convertirse en ley universal. Y la segunda idea principal de Kant es
tratar a un tercero no como un medio exclusivamente, sino como un fin en sí mismo. Tratar a cada persona, tratar a cada individuo humano, no como un medio en sí mismo, sino como un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? También bajándolo en forma simple y muy esquemática, es no tomar a las personas, no tomar a los seres humanos como cosas, como objetos, sino tomarlo cada uno con la individualidad que tiene. O sea, considerar a cada ser humano con la individualidad que tiene, con el respeto que tiene. De ahí también surge un tema que vamos a ver en clases futuras, que es el tema de la dignidad, ¿no? O sea, del concepto de autonomía está el concepto del respeto, el concepto de dignidad, que es un tema clave en bioética, todo lo que es la noción de dignidad asociado al concepto de persona, al concepto de paciente. ¿Sí? O sea, en realidad la idea, la noción de dignidad es central en la bioética. Si no se tiene esa idea, mucho de lo que hablemos a lo largo de esta cursada no tiene demasiado sentido, porque si no hay una idea de dignidad o una idea de respeto, no hay mucho más que hablar, ¿no? Simplemente, esto es lo que pasa también en ciertas circunstancias, termina siendo una ley del más fuerte, por así decirlo, o sea que puede decidir aquella persona que tenga una cierta autonomía, que tenga una cierta competencia. Aquella persona que no tenga autonomía, que no tenga competencia, no va a poder decidir y lamentablemente muchas veces se la considera como que no tiene los mismos derechos o no merece el mismo respeto. Y esto tiene mucho que ver con las controversias que se dan en bioética en el inicio de la vida, a lo largo de la vida y en el final de la vida. ¿Sí? O sea que en determinados ámbitos parecería que solamente tienen derechos aquellas personas con una cierta racionalidad, con una cierta capacidad de decidir, con una cierta capacidad de tomar decisiones para sí, para su vida. ¿Sí? Ahora la pregunta es qué pasa con aquellas personas que no pueden tomar decisiones por sí mismos. Está bien, aparece la figura del representante legal, pero también podemos decir que es un tema controversial en el sentido de si el representante legal toma decisiones en el mejor interés del paciente o puede darse una circunstancia que esto no ocurra y bueno, ahí interviene también los distintos agentes de la justicia en algunas circunstancias, en otras circunstancias no sucede esto. La semana pasada, por ejemplo, justamente me decían de una persona totalmente competente, totalmente lúcida, pero de una determinada edad, más de 80 años, y que la iban a... Esto sucede lamentablemente muchas veces, la iban a llevar a un geriátrico sin que esta persona supiera nada, y era una persona que no tenía ningún problema ni físico, ni cognitivo, ni simplemente la iban a llevar a un geriátrico sin su conocimiento, sin voluntad y contra su voluntad, ¿no? Bueno, tiene que ver con este tema de la dignidad de las personas, ni siquiera era un paciente, ¿no? Era una persona, este, bueno, que los familiares habían decidido esta opción. Y esto es algo que sucede y bueno, es un tema complicado, por así decirlo, sobre el respeto de los terceros, ¿no? Eh, hay posiblemente se la suba a la plataforma, hay una convención de los derechos de las personas mayores que tiene rango constitucional desde hace unos años y le otorga una mayor cantidad de derechos a este sector de la población que cada vez es mayor y va a seguir siendo, va a seguir aumentando en los próximos años, en las próximas décadas, y que lamentablemente ven vulnerados
y ustedes lo saben, en general, ven vulnerados gran parte de sus derechos por una discriminación exclusivamente por la edad, ¿sí? Lo que se llama edadismo, ¿no? El tema de discriminación por edad. Pero bueno, volvemos al tema de lo que estamos comentando sobre la autonomía. Entonces, Doctor, sí, disculpe, escucho. quería hacer una acotación. Sí, Aquí, cuando nombra de la segunda idea, ¿podemos poner de ejemplo también en los procesos experimentales con personas? O sea, que no están de acuerdo, ya sea personas por discriminación de raza, género. sí, está bien tu acotación. En investigación, vos me estás diciendo. Sí, en Sí, investigación. sí, justamente la otra vez hubo un alumno, no sé si era acá en la sede de La Rioja, que me preguntaba, ya que viene bien tu comentario, porque le respondo a ese alumno, yo le dije, fíjese, pues su pregunta está en el texto, o sea, para que no me hagan responder cuestiones que están en el texto y no les quiero ahorrar a nadie la lectura, pero bueno, ya que vos hiciste la pregunta, cuando ustedes ven el artículo que yo les subí de la historia de ética de investigación y aparece el informe Belmont, entre otros, aparece lo que vos estás comentando. O sea, la violación a los derechos humanos, que ahí aparecen los tres primeros principios de bioética, y tiene que ver con esta discriminación, sí, no solamente por edad, sino en investigación generalmente puede haber vulneración de los derechos, por ejemplo, de personas que están en situación de cárcel, menores, discapacitados, intelectuales. eh, bueno, esos son los grupos, poblaciones originarias también son considerados grupos vulnerables. Hay muchos documentos sobre esto en Naciones Unidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sacado documentos sobre la violación a estos sectores considerados vulnerables. Y bueno, tiene que ver con esta idea de tratar a los demás como un fin en sí mismo y no exclusivamente como un medio. Digo exclusivamente como un medio porque todos interrelacionamos con otras personas. De repente, ustedes, a través de estas clases, yo soy un medio para que ustedes tengan un conocimiento y a través de ese conocimiento puedan rendir un examen y a través de la aprobación de ese examen ustedes tengan una materia aprobada y a través de esa materia aprobada estén más cerca de la meta de llegar a ser médicos. O sea, en algún punto todos somos medios y por eso interrelacionamos en una comunidad, en una sociedad. Eso también hay que tener claro, ¿no? O sea, pero lo que se refiere Kant es cuando el otro es tomado exclusivamente como un medio, como decir, bueno, solamente me interesa el otro porque me sirve para esto, ¿sí? Y dejo de verlo al otro como una persona con sus propios fines, con sus propios intereses, con sus propios... Y esto es un peligro que nos puede pasar a todos, ¿no? Este, puede pasar, bueno, a ver, una investigación. Yo, por ejemplo, ya que vos sacás el tema, si yo presento un proyecto de investigación y invito voluntariamente a participar, también, y esto está escrito en los libros, ustedes como alumnos podrían ser una población vulnerable en el sentido de que ustedes deciden participar, quizás porque consideran, bueno, si ustedes participan en la investigación que el docente les propone, el docente va a tener una mejor consideración sobre ustedes. Podría llegar a ser la idea de algunos de nuestros alumnos. Y también algún docente podría llegar a aprovecharse de esta situación para realizar alguna investigación quizás que no reúne todos los requisitos que debería reunir, aprovechándose de esa condición de vulnerabilidad del alumno, digamos. O sea, está también como uno de los grupos que podría llegar a considerarse vulnerables, ¿sí? O sea, toda relación en que haya una relación asimétrica también, ¿no? O por ejemplo,
un médico con un paciente también, obviamente, cuando por ejemplo un paciente tiene un determinado, hay alguna película y he visto algún video también, pacientes con una determinada enfermedad, con un cáncer por ejemplo, y que en el momento de darle la noticia, se lo invita al paciente si quiere formar parte de un proyecto de investigación, lo cual es muy fuerte porque se le está dando la noticia que tiene cáncer y al mismo tiempo, minutos después, se lo está invitando a participar de un proyecto de investigación. No quiere decir que no pueda darse, pero obviamente que hay una cierta, hay como una, no me sale la palabra en este momento, pero hay una influencia indebida, si se quiere, por la situación de que está sufriendo ese paciente, de recibir esa noticia y al mismo tiempo que recibe la noticia se lo está invitando a participar de un proyecto de investigación que no sabe de qué se trata, ni tampoco me imagino que le interesa quizás, salvo que tenga una posibilidad cierta de beneficiarse con ese proyecto, pero en general no lo es. Esto lo he vivido con algunos familiares, ¿no? A los familiares propios que ha sucedido. Más allá de verlo en alguna película, ahora que estoy pensando, me ha pasado con algún familiar que se lo invitó a participar en un proyecto y bueno, sin saber exactamente cuáles eran los resultados o cuál era la fiabilidad que tenía ese proyecto la eficiencia que podía llegar a tener ese proyecto de investigación. Así que no sé si responde tu pregunta, pero bueno, quizás me extendí un poco, pero sí, creo que Sí, lo que más que vos... nada no era una pregunta, sino era como para ver si se podía Un poner comentario. ejemplos. Sí, un Ajá, comentario. sí, 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 sí. exactamente. Está bien, está bien. Sí, sí, pero es correcto lo que estabas diciendo. Hasta acá no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. En el chat creo que había, a ver, algo habían escrito. No. Ah, bueno, gente que se está. No, hay gente que se anota en el chat. No es necesario, la lista me llega automáticamente con los alumnos y con las cámaras prendidas, todo, así que, bueno, la idea es que tengo las cámaras prendidas con los nombres bien señalados, y que se los vea, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Eh, sí, algunas cámaras están como oscuro, pero bueno. Este, seguimos con lo que estamos viendo, con el concepto de autonomía. Una pregunta también que yo he formulado en algún curso, los límites, ¿no? Cada principio, ya vimos el de no maleficencia, el de beneficencia, ahora estamos viendo la autonomía. Cada principio no es, ningún principio es absoluto. Después vamos a ver, quizás el de justicia podríamos ver como el principio que tiene un cierto privilegio sobre los demás, pero ningún principio, valga la redundancia, en primer lugar es absoluto. ¿Qué quiere decir? Que tienen límites, los principios tienen límites. Habíamos visto los límites de la beneficencia, en el sentido de que eh, cualquier paciente no puede pedir cualquier cuestión en cualquier momento y en cualquier lugar. Ese es un límite, ¿sí? O sea, el beneficio del paciente tiene límites justamente en la distribución de los recursos, en que los recursos humanos son limitados, los recursos sanitarios son limitados, la beneficencia también está limitada por la ley, o sea, no todo pedido al paciente es lícito, ¿sí? Está limitada el pedido de beneficio al paciente por los códigos de actuación profesional. O sea, la autonomía del paciente se ve limitada también por la autonomía del profesional de la salud. Justamente ayer volví a releer un libro que tiene algunos años de responsabilidad profesional en el ámbito de la salud y justamente el médico propone un tratamiento determinado.
el paciente, como dijimos antes, lo puede aceptar o no. Ahora, ¿qué pasa cuando hoy en día cada vez se da en mayor medida que el paciente lee determinada información, muchas veces en sitios no científicos, y el paciente por su lado le propone realizar determinado tratamiento al médico? Bueno, obviamente que si no hay una indicación médica, que si este tratamiento no está indicado desde el punto de vista de la buena praxis, el médico no tiene que seguir lo que el paciente le propone. Esto que parece bastante obvio, muchas veces no lo es tal, ¿no? O sea, pareciera como que la autonomía del paciente se lleva puesto todo, por así decirlo. Bueno, esto es un límite justamente la autonomía. Límite en en la indicación médica, el límite en la actuación profesional, el límite en los objetivos de la medicina, ¿sí? Eh, por eso yo siempre menciono en clase eh, todos los nuevos temas que van apareciendo hoy en día cada vez más sobre modificación, ¿no? Modificación del cuerpo, eh, modificación de la cara, modificación, bueno, ¿cuál es el límite, no? Si eso es medicina o simplemente es técnica. Eh, Desde el punto de vista de muchos profesionales, y en esa idea yo, en muchos aspectos habría que ver la situación específica, yo adhiero, o sea, de que hay un límite a modificación de, de la corporalidad de cada persona, ¿no? O sea, no es que, o por lo menos no podríamos encuadrarlo dentro de lo que se entiende como medicina, de restaurar la salud, ¿sí? Restaurar la salud. Obviamente que si uno toma una definición amplia del concepto de salud como el completo estado de bienestar físico, psíquico, social del año 48 de la OMS, bueno, podríamos llegar a encuadrar cualquier pedido como un pedido de restauración de la salud. Y ahí entran las controversias también en estos temas, ¿no? O sea, hasta dónde es realmente curar al paciente y hasta dónde pasaría a ser eh, un cambio, ¿sí? Un cambio, una modificación, que esto también choca con el principio, con el último principio que tenemos que ver, que es el principio de justicia. Porque cuando uno dedica tiempo, dedica recursos desde lo humano y recursos desde lo económico a determinadas prácticas, deja de dedicar recursos humanos y recursos eh, económicos a otro tipo de prácticas, ¿sí? Entonces justamente ahí entra la controversia entre autonomía y principio de justicia, ¿no? ¿Cuáles son los límites de cada uno? Eh, a veces es difícil establecer el límite, bueno, por eso cada situación amerita que se vea en particular. Uno no puede decir a grandes rasgos, en forma general, bueno, siempre va a prevalecer este principio sobre este otro, pero sí tener algunas pautas indicativas sobre cuál podría llegar a ser una resolución frente a conflictos que se ven enfrentados entre sí, ¿sí? Entonces, hay varios artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial de la Nación es el código, las leyes que rigen nuestra vida desde el minuto cero, desde la fecundación hasta el último minuto de la muerte natural, ¿sí? O sea, todo lo que hacemos en nuestra vida está ahí, ¿sí? O sea, cuando uno, cuando es mayor de edad, compra una propiedad, cuando uno contrae matrimonio, cuando uno va adquiriendo derechos a medida que va creciendo, cada vez tiene mayores derechos y mayores responsabilidades. Bueno, todo está en ese Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente en ese Código Civil y Comercial de la Nación está
a partir del año 2015, agosto del 2015, se han incorporado muchos de estos conceptos de bioética, que antes no estaban incorporados y ahora sí. O sea, la noción de dignidad, por ejemplo, está en el artículo 51 del Código Civil y Comercial, el artículo 53, y los límites a la autonomía están también en distintos artículos del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, el artículo 56, que justamente habla como límites a la autonomía la moral, las buenas costumbres y la ley propiamente dicha, ¿sí? Como límites a la autonomía. O sea, habla de la disposición del propio cuerpo. El artículo 17 del Código Civil y Comercial también habla de los límites a la disposición del propio cuerpo. Esto tiene que ver con justamente la posibilidad de patentar parte del propio cuerpo o la posibilidad de disponer uno de su propio cuerpo, ¿sí? Por eso está prohibido eh, donar órganos vitales, ¿sí? Porque justamente que impliquen un daño severo a la vida de la persona que está haciendo la donación, ¿no? No está permitido este tipo de donación justamente basado en los límites a la autonomía, ¿sí? Uno no puede, por así decirlo, donar un órgano que involucre perder la vida para un tercero, ¿sí? Eh, que sería otro de los límites, el tema de la dignidad. Uno no, siempre lo digo en clase, después ya le dije, vamos a tener una clase especial sobre dignidad, pero uno no puede tomar decisiones contra sí mismo, ¿sí? O sea, uno no puede tomar decisiones disponiendo de su libertad, disponiendo de sus derechos, entre otros el derecho a la vida. Por eso hoy en día, por lo menos hasta el momento, no está permitido en la mayor parte de los países del mundo el suicidio asistido o pedir que a uno terminen con la vida de uno mismo, basado en esta noción de, es una noción de dignidad y otra noción de dignidad, después lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, son los límites a la autonomía que se dan, ¿no? Profe, Sí, ah, yo la vez pasada estaba viendo, bueno, Selena Gómez, que es una cantante, sí, la ella tiene conozco. lupus y resulta de que a ella le donaron un riñón, o sea, la amiga le hizo un trasplante de Sí, riñón. Ese sería un ejemplo en este y caso, ¿no? sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, yo he visto incluso en otros países carteles de venta de riñón, algo que está prohibido. Vender un riñón, ¿no? O sea, ya con fines lucrativos. Yo lo he visto en la calle, he visto carteles, vendo riñón. Bueno, esto no está permitido, sin embargo, bueno, como tantas otras cosas se hace, por lo menos lo vi en otro país de acá de Latinoamérica. Pero sí, lo que vos decís, sí, sería un caso. Este, y bueno, obviamente que hay distintas posiciones y hay posiciones de un lugar más liberal y uno dice, bueno, si yo quiero salvarle la vida a un tercero, ¿por qué no podría donar un órgano vital en pos? Hay una película que se llama, no me voy a acordar, sé que empieza con siete vidas, creo que Siete es. vidas. Siete Siete vidas. vidas. Sí, sí, muy buena. Bueno, siete vidas habla de esto, de la madre, para el que la vio, de la madre que dona su corazón, creo que es, puede ser, ya no me acuerdo, lo vi hace mucho tiempo. No, no era esto. Bueno, dona un órgano vital para salvar la vida de su hijo, de su hija. La vi hace bastante tiempo. Ah, sí. Y muere, obviamente muere. Este, bueno, son temas de conflicto de la bioética, bueno, que de lo legal, por lo menos en nuestro país, no está aceptado y son los límites a la autonomía. O sea que uno, después yo les voy a subir a la plataforma, lo pueden ver el artículo 17 del Código Civil y Comercial, artículo 56, actos sobre el propio cuerpo, o sea que hay límites a la disposición del propio cuerpo. O sea que uno no puede incluso patentar partes del propio cuerpo
al día de hoy ha habido en Estados Unidos, sobre todo se dan este tipo de controversias de patentamiento de partes del propio cuerpo. ¿Sí? Y bueno, son temas que trabaja y que estudia y que hay distintas posiciones dentro de la bioética, pero al menos en nuestro país hay una posición desde lo legal, desde lo ético, al día de hoy, uniforme en restringir la autonomía bajo ciertas circunstancias. ¿Qué más? Bueno, Doutor, sí, escucho. é, em relação ao princípio de beneficência, maleficência, Sí, autonomia, justiça, justicia como todavía no queda? hablamos. Sí. Como? Justicia todavía no hablamos, vamos a hablar ahora posteriormente. Como queda em relação à legalização do aborto acá em Argentina? Porque o princípio de beneficência, maleficência, autonomia serve para umas coisas, pero para outras, para esta questão, não se põe em prática. No entiendo, ¿cómo no se pone en práctica? Aham. ¿Qué cosa no se pone en práctica? A beneficência, não maleficência, Sí, a em ver, relação por ao ahora feto, estamos, ao por ninho. ahora estamos viendo, por ahora estamos viendo los principios generales, no terminamos de verlos, ¿sí? Después, cuando llegue el momento, podemos ver, porque está dentro del programa, podemos ver algunas controversias en el inicio de la vida y en el final de la vida. Pero no me quiero adelantar, ¿sí? La idea es que primero tengan bien los conceptos teóricos y después pasamos a la segunda parte, justamente lo que yo le decía la semana pasada. Primero vemos la bioética de fundamento, que eso es lo que estamos ahora tratando de conocer. Después vemos la bioética especial. La bioética especial es la pregunta que vos hacés. Si yo te respondo esa pregunta, me estoy adelantando un par de clases y vamos a ir para adelante y para atrás. No es la idea. Dale, 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 dale. No es la Muchísimas idea. gracias. Pero Ajá. haceme esa pregunta dentro de unas semanas, no tengo problema en contestarla. Sí, 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 sí. No es una pregunta fácil, aparte, podríamos estar no una clase, sino varias clases hablando, pero bueno, pero no me quiero adelantar, ¿sí? No, 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 dale, gracias. Ok. Entonces, Profe, sí, a película é Sete Vidas e é com Will Smith. Sete Vidas com o ator Will Smith. sí, E exactamente. Estaba en sim, Netflix en un momento, no quiero hacer propaganda, ele, pero está en sim, Sí, ele decide morrer, e aí empieza a donar parte do corpo. Salva claro, sete vidas. claro, 7 vidas. O Sí, sí, coração também, sí, em sí, final. para el que la quiera ver, bueno, ahí tiene mucho Muito que ver buena, con estos temas de bioética. sim. Eh, Uma pergunta, doutor. Profe. Es bueno que É, ustedes, para el que le gusta el cine, es bueno que vayan viendo algunas películas, que vayan conectando las películas. Nosotros en La Rioja durante muchos años pasábamos películas y después hacíamos un análisis de películas. Hay un montón de películas que están relacionadas con la bioética, un montón. sim, Así que bueno, então tá. sobre inicio de la vida, sobre final de la vida, distintas posiciones. 7 vidas es una, justamente. Sim, muito bonita. Profe, eu tenho Ajá. uma dúvida, não Sí, dúvida, pero só para confirmar se eu entendi até a hora que vimos. dale, Até dale. a hora até a hora que eu penso que entendi é que não há uma hierarquia entre os princípios, não? Não Sí, há hierarquia, todos há en direito. principio no. Después vamos a ver que algunos autores sí hacen una división. Pero lo que proponen Beauchamp y Childress es que tienen que cumplirse los 4 principios, que hay que tratar de respetar los 4 principios y no establece cuál prevalece frente a un conflicto. Lo cual eso es una de las críticas que algunos autores le hacen, porque dicen, bueno, es un ideal que se apliquen los 4 principios, pero la realidad es que en las situaciones concretas muchas veces estos conflictos se ven enfrentados y estos autores no dicen que hay que ponderar. Ellos lo que dicen es que hay que ponderar, que hay que equilibrar, que hay que ver qué peso tiene cada principio en cada situación concreta, pero no dan mayores elementos que estos. Entonces, bueno, algunos le critican porque dice, bueno, frente a la situación real, ¿qué hacemos? ¿Cuál prevalece, no?
Después vamos a ver qué dicen otros autores para tratar de dar alguna respuesta a esto. ¿Sí? Ok, gracias. Ellos, Beauchamp y Schindler, ya te digo, presentan los 4 principios como, bueno, hay que respetarlos, lo cual está bien, pero no dice cuál prevalece. La realidad es que estos dos autores también, ya que vos haces la pregunta, estos dos autores surgen en Estados Unidos. Y en Estados Unidos muchas veces de una u otra forma termina preponderando, y por eso es que esto después tuvo influencia en buena parte del planeta, el principio de autonomía. Incluso el principio de autonomía muchas veces se confunde con el principio de beneficencia, porque el principio de beneficencia en realidad es lo que el médico le propone, lo que el médico le propone al paciente como aquello que es lo mejor para él desde el punto de vista estrictamente médico, Sim, desde el punto de vista é. científico. Ahora, muchas veces esa beneficencia que propone el médico no es aquello que el paciente considera lo mejor para sí mismo, y entonces ahí se entremezclan el concepto de beneficencia con el concepto de autonomía. Aí se confronta, não? Claro, ahí se confunde, incluso algunos lo confunden, pero son dos principios distintos, ¿no? Porque beneficencia, vuelvo a repetir, es lo que el médico propone desde la ciencia pura, desde el conocimiento estrictamente técnico, y autonomía es aquello que el paciente decide en base a un montón de factores, en base a, sí, puede ser factores económicos, puede ser factores de cansancio emocional, después vamos a verlo cuando veamos final de la vida, cansancio psicológico, ganas de no seguir un tratamiento, bueno, pueden darse Por muchas falta, às vezes, circunstancias, de clareza, não? Por puede falta de ser conhecimento. desconocimiento también, por eso es tan importante, que lo vamos a ver en clase futura, el tema de relación médico-paciente, porque muchas veces un paciente puede rehusarse a un tratamiento por desconocimiento, por ignorancia, por Claro, algo que se llama un temor infundado, un temor sin fundamento, ¿sí? exato. Entonces, yo lo decía la otra vez en otro curso, yo tengo la posibilidad de dar estas clases a alumnos de distintas edades, ¿no? Y a mí me llama la atención porque alumnos de 40 años para arriba prevalece el principio de beneficencia, en general estoy hablando, ¿no? Sim, claro. Prevalece el principio de beneficencia, o sea que hay que hacerle al paciente incluso a O veces possível. contra la voluntad del paciente, ¿no? Eso es lo que muchas veces me ha pasado en cursos de posgrado que doy clase a médicos, me dicen, no, pero hay que hacerle el bien, incluso aunque el paciente no esté de acuerdo, como una especie de paternalismo fuerte, ¿sí? Y en alumnos más jóvenes es el otro extremo. Dice, no, todo lo que el paciente decida hay que hacerlo. Es el otro extremo, ¿no? Bueno, la bioética está en el medio de estos dos extremos y justamente trata de buscar un equilibrio considerando que todo extremo puede llegar a ser controversial y puede llegar a traer resultados disvaliosos para el médico y para el paciente, ¿no? Entonces, Pero bueno, assim ahí se avalua, assim ¿cómo? se pode avaliar a diferença de décadas, não? De 2 décadas para outra, o cambio que está. Fue cambiando la valoración social y fue cambiando la forma de ver. Pero que mucho tuvo que ver todo este surgimiento de la bioética. Pero vuelvo a repetir, entre ambos extremos, de hacer todo al paciente, incluso a veces contra la voluntad, y el otro extremo, de que el paciente le indique a uno qué es lo que tiene que hacer, bueno, hay muchos grises, como siempre digo en clase, hay muchos grados intermedios y en los cuales ahí entran las habilidades comunicacionales que ustedes van a tener que desarrollar de cómo hacerle entender al médico qué es lo que ustedes le están proponiendo y porque muchas veces hay pacientes que no quieren seguir tratamientos que son simples, ¿no? Sim. Tratamientos, no sé, o tomar determinados antibióticos o seguir determinadas indicaciones que son que no le van a producir ningún tipo de daño, Vai pero produzir justamente por sabedoria. desconocimiento o por un cierto miedo o por malos consejos o por leer alguna información errónea en internet, cada vez se da más, el paciente dice que no frente a cualquier duda, ¿no?
Entonces, Profe, sí, a mí me pasó que lo que yo le contaba la vez pasada, que bueno, que como yo tengo ansiedad generalizada, yo el año pasado cursé fármaco y tuvimos viendo algunas drogas de las náuseas. Y a mí lo que el Reliberan me producía ansiedad. Y una vez me lo han puesto y volé con la ansiedad. O sea, sí me calmó las náuseas, pero tenía una contraindicación que era que aumentaba la ansiedad. Y la última exactamente. vez que fui al médico me quiso dar lo mismo. Y yo me opuse. Yo dije que no quería que me ponga porque iba a volar de la ansiedad. Y no me pusieron nada al final. Es como que yo, o sea, yo tomé esa decisión. O sea, como que ahí yo creo que usted con la autonomía de yo decidir Sí, sí, sí. que no me pongan esa O medicación. lo que pasa es que ahí forma parte, por eso es tan difícil ser médico, ¿no? Porque muchas veces el médico, el profesional de salud, eh, toma decisión en base a una determinada patología, en base a una determinada indicador, pero es muy complejo y lo he hablado, bueno, con familiares, sobre todo porque vos lo decís, el médico te diagnosticó en base a una determinada indicación que vos necesitabas, pero no tuvo en cuenta los efectos colaterales o los efectos secundarios que podía llegar a producir, en tu caso, ansiedad. Bueno, eso forma parte de la anamnesis y forma parte de la historia clínica, forma parte de la indagatoria que tiene que hacer el médico para llegar a intuir que un determinado medicamento, si bien puede ser bueno para tratar determinada afectación, determinada dolencia que vos tengas, puede producir efectos indeseados que pueden llegar a ser más perjudiciales que lo que se estaba tratando en primera instancia, ¿sí? Entonces, esto es fundamental, porque a veces, bueno, se da un medicamento, sí, que sirve para lo que vos te acercaste, pero después termina produciendo un segundo efecto que termina siendo mucho más perjudicial que lo que se quería buscar curar, digamos. Entonces, esto forma parte de la buena praxis y forma parte también forma parte del conocimiento, forma parte del profesionalismo y forma parte que a veces lamentablemente no se cuenta del tiempo con el que uno dispone para hacer esta indagatoria, por así decirlo, esta anamnesis sobre el paciente acerca de antecedentes familiares y antecedentes propios y antecedentes familiares de determinadas enfermedades, de determinadas patologías que el paciente tiene, ¿no? Entonces, bueno, en base a eso, poder diagnosticar correctamente, no solamente para la patología con la cual viene el paciente, sino también con alguna derivación que pueda llegar a traer como consecuencia ese fármaco que el paciente que el médico, perdón, le está diagnosticando. ¿Sí? Los efectos secundarios. Este, bueno, seguimos entonces. A ver, no sé si había algo escrito. Vamos a ver. Doutor, Sí, a ver, em tiene- relação à questão do tempo que o médico dispõe para ser um acompanhamento do paciente ou uma consulta, o tempo de uma consulta para que o médico necessita para explicar os efeitos adversos e que o sí, paciente pueda observar e vuelva ao médico. sí, Esta questão do tempo é uma sí, cada vez es es más una, es escaso una, el tiempo. es una de las causas de muerte por efeitos adversos Sí, de medicamentos acá em Argentina, em Chile, em Uruguai. sí, E então, o médico, ele, em sua mente, tem a intenção de fazer o benefício por meio do medicamento, pero por uma questão de tempo, não pode. sí. A ver, las consultas médicas muchas veces, ustedes lo saben mejor que yo, pueden llegar a durar 15 minutos Exato. y a veces hasta menos.
Y bueno, ahí entra la habilidad del médico en esos 15 minutos obtener la información que necesita, ¿sí? Exacto. Optimizar el tiempo. 15 minutos obviamente que es un tiempo totalmente exiguo, limitado, y uno lo tiene que exprimir del modo que sea. Eh, También depende de muchos factores, ¿no? Conozco médicos que exceden ese tiempo y hay consultas que duran 40 minutos, 45 minutos, me ha tocado recientemente, ¿no? De consultas que duran 40, 45 minutos. Pero muchas veces sí, hay un tiempo que son 15 minutos establecido por el lugar donde uno trabaja y bueno, ahí entra la habilidad también para en esos 15 minutos poder obtener la información que uno necesita, por eso uno tiene que estar muy bien eh, capacitado para poder hacer las preguntas concretas y ya cuando hay una cuestión, bueno, que es la experiencia, ¿no? Que ya a veces el paciente cuando ingresa al consultorio, ya por la forma que camina, por la forma que habla, por la forma que está encorvado o no, ya uno puede llegar a intuir determinada patología que tiene ese paciente. Bueno, eso se adquiere con el tiempo. Entonces, tratar de ver todo, no solamente lo que el paciente me dice desde lo verbal, sino lo que el paciente transmite con su cuerpo, ¿no? Y con sus expresiones. Entonces uno tiene que estar muy atento para sacar la mayor cantidad de información posible en ese tiempo limitado y poder diagnosticar del modo, mejor modo, ¿sí? Para justamente el error médico, lamentablemente, cada vez crece más a pesar del avance de la ciencia, a pesar de la inteligencia artificial, a pesar de todo lo que conocemos que hay hoy en día, el error médico, no sé si es la tercera causa de muerte, creo, a nivel mundial, más de 100.000 muertes por error médico, con distintas incidencias, ¿no? Eh, de culpabilidad o no, bueno, está todo el tema de la responsabilidad profesional, todo lo que van a ver ustedes en medicina legal, la impericia, la imprudencia, la negligencia, ¿sí? Actuar de más, actuar de menos o actuar sin un conocimiento técnico actualizado, ¿sí? Que tiene que ver con la responsabilidad profesional. Que siempre la responsabilidad profesional, salvo en determinadas especialidades como justamente cirugía estética o como entregar un análisis clínico o como en eh, dar algún tratamiento de patología, ¿sí? Son obligaciones de medio, no obligaciones de resultado, ¿sí? ¿Qué quiere decir una obligación de medio? Bueno, que ustedes tienen la diligencia de la obligación de poner todos los medios debidos para hacer lo mejor posible de acuerdo al avance de la ciencia. Pero no tienen la obligación, de hecho no pueden garantizar un resultado 100% porque ustedes saben que la medicina no es una ciencia exacta, salvo en estas especialidades que son muy concretas, muy específicas. ¿Sí? Bueno, le contesto había ahí en el chat con el tema de la representación, cuando la autonomía se transfiere a un tercero. No sé exactamente cuál es el ejemplo que solicita. A ver, cuando una persona es declarado incompetente desde el punto de vista judicial, cuando una persona no puede tomar decisiones por sí mismo, cuando una persona tiene una determinada edad que no puede tomar decisiones por sí mismo, bueno, va a haber un representante legal que lo va a ejercer los derechos por sí, frente a un determinado tratamiento, frente a una determinada investigación. Eh, Obviamente que hay también varios artículos, a partir del artículo 33, para el que le interese el tema de la tutela y la curatela, que son los apoyos que necesitan las personas eh,
incluso algunos siendo mayor de edad, justamente, si no pueden tomar decisiones por sí mismos, bueno, hay un representante legal que va a tomar decisiones por este paciente, ¿sí? Puede ser en el inicio, durante la vida o en el final de la vida, ¿sí? También cuando veamos final de la vida está todo el tema del testamento vital, está el tema de las directivas anticipadas, que es un derecho personalísimo, quiere decir que es un derecho que lo puede dar la propia persona para sí mismo, ¿sí? Las directivas anticipadas no la da un representante legal para un tercero, sino que son determinadas directivas para cuando uno no pueda tomar decisiones por sí mismo, que deja una persona, cualquiera de nosotros, puede dejar directivas anticipadas sobre qué tratamientos quiere que se le realicen y qué tratamientos no quiere que se le realicen. Qué medidas invasivas quieren que se le realicen o qué medidas no quieren que se le realicen, ¿sí? Esto es un documento legal que debe estar firmado frente a escribano público con 2 testigos, ¿sí? Es un documento legal. Sí, Pero una consulta, y en el caso de las personas que están en calle o los niños abandonados, sí. que un ejemplo, que tengan cáncer o alguna, que tengan que tomar, Y ahí es ahí una quién buena tendría, pregunta, que no tienen familiares, vos me decís. claro, sí, no tengo familiar en esos casos. Claro, sí, lamentablemente cada vez hay más personas que que no se le puede ubicar familiar alguno. Eh, la ley establece toda una prelación, empezando por el cónyuge, empezando por la persona que convive con uno durante 3 años o más, siguiendo por los hijos, siguiendo por los padres, siguiendo por los hermanos que uno tiene, y después llega a decir que un allegado o un referente afectivo podría tomar decisiones en el mejor interés de la persona. O sea, alguien que tenga una relación afectiva con uno. Esto es un orden que también ha surgido recientemente, años anteriores. Ahora, frente a una persona que no se le reconozca ningún tipo de vínculo, ni de familiar, ni de amistad, ni de ningún tipo, ahí interviene la justicia, eh, o en una situación de emergencia, como ya mencionamos previamente, el médico tiene que intervenir buscando el mejor interés del paciente, ¿sí? Frente a testigos se firma la historia clínica diciendo que se le va a realizar determinada intervención buscando el mejor interés de ese paciente. Si es un niño en situación de calle o una persona en situación de calle que no tiene ningún tipo de referente afectivo, el médico podría intervenir eh, buscando salvar la vida o mejorar la salud de esa persona, ¿sí? Hay situaciones muy dilemáticas. Bueno, lamentablemente es terrible lo que sucedió hace unas semanas de esta beba de 3 meses, no sé si ustedes lo leyeron, que vivía a la vuelta de la Casa Rosada y murió en la calle. Murió en la calle, todavía no se sabe las causas, y bueno, justamente hay toda una controversia si no se tendría que haber intervenido, qué pasó con los padres, porque esta beba, bueno, vivía con los padres, pero bueno, obviamente no, al vivir en la calle no le pudieron dar las condiciones mínimas eh, de dignidad para que pueda sobrevivir, ¿no? Y falleció terrible. Tiene que ver en alguna medida con lo que vos estás planteando, ¿sí? Bueno, último principio de la biótica principialista, principio de justicia. El principio de justicia, muchas veces cuando uno pregunta qué es el principio de justicia, hay determinadas respuestas que son las que vienen desde el sentido común y que todos tenemos una idea de qué es la justicia. Sin embargo, muchas veces en el ámbito de la salud se complica porque hay distintos criterios acerca del principio de justicia. Lo primero que surge desde el conocimiento vulgar, coloquial, por así decirlo, bueno, que todos somos iguales ante la ley.
La verdad que todos sabemos que esto lamentablemente no es tan así, pero bueno, en principio podemos decir que todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Todos tenemos los mismos derechos y a partir de una determinada edad y siempre y cuando tengamos una competencia determinada, un discernimiento determinado, tenemos también las mismas responsabilidades. Y una vez que somos ciudadanos este, con mayoría de edad, ¿sí? A partir de los 18 años de edad, tenemos plenos derechos. O sea, igualdad ante la ley, ¿sí? Pero en el ámbito de la salud, inmediatamente aparece la noción que es cierta, que no todos necesitamos las mismas cuestiones, digamos, ¿no? O sea, no todo el mundo necesita una silla de ruedas, no todo el mundo necesita un marcapaso, no todo el mundo necesita un bypass, no todo el mundo necesita una operación de colon, por decir algo, sino que lo requieren determinadas personas con determinadas afecciones. Entonces ahí justamente aparece el segundo criterio del principio de justicia, que sería el criterio de equidad, o sea, de acceder cada persona, cada paciente, aquello que esa persona necesita, aquello que cada uno requiere, ¿sí? Más allá que también esto, todos lo sabemos que no se da muchas veces en la realidad de los hechos, pero bueno, el criterio de equidad es de los, es uno de los criterios de la aplicación del principio de justicia, ¿sí? Y después hay otros criterios de la aplicación del principio de justicia ya más dilemáticos, ¿sí? Más dilemáticos. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, para ser concreto, durante la pandemia que hemos tenido recientemente, se aplicó el criterio de edad, por ejemplo, ¿no? Que en algunos países como España, no recuerdo en este momento si Francia también, se decía en Inglaterra desde hace muchos años hay un criterio de edad, o sea, de determinados tratamientos a partir de una edad no ofrecerlos, por una cuestión de costos, una ecuación costo-beneficio, decir, bueno, a partir de 60 años, a partir de 65 años, a partir de 70 años, decir, es mayor el costo que el beneficio, que ahí entra otro que los criterios, que es el criterio de utilidad, pero bueno, justamente se une el criterio de utilidad con el criterio de edad, ¿no? De decir, bueno, a partir de una determinada edad ya no vamos a dar el mismo acceso a la salud que, eh, que a otros pacientes de una edad eh, menor, ¿sí? Obviamente que este es un criterio de justicia muy controversial, muy discutido y al cual particularmente eh, yo no adhiero y muchos, cuando surgieron las directivas en algunos países europeos sobre este criterio de edad, salieron desde distintas asociaciones médicas y de distintos comités de bioética a nivel mundial a criticar. En nuestro país no se aplicó este criterio de edad, en muchos lados fue criticado de distintas sociedades científicas, considerando que el criterio de edad, ojo, el criterio de edad tomado exclusivamente, no quiere decir que no haya, que no sea un indicativo la edad, pero tomar exclusivamente la edad como un criterio de acceso a recursos de salud o no, ¿sí? Obviamente que la edad es un criterio, pero no tomado exclusivamente. Como diciendo, cuando usted tiene tal edad, no lo vamos a atender porque tiene tal edad. A eso es a lo que estamos haciendo mención, ¿sí? Tomar la edad como un criterio exclusivo. Otro criterio que también se ha tomado es el criterio, también muy controversial, el criterio libre mercado, ¿sí? ¿Qué es el criterio del libre mercado? Bueno, que acceden al sistema de salud exclusivamente aquellas personas que pueden costearlo, ¿sí? Esto es lo que sucede en muchos países, Estados Unidos, entre otros, que acceden al sistema de salud aquellos que pueden pagarlo, digamos, ¿no? Y aquellos que no pueden pagar, bueno,
o tienen un acceso al sistema de salud de menor rango o directamente no tienen acceso al sistema de salud. Es un criterio que en estos países es considerado como aceptable, porque dice, bueno, si uno para acceder a determinadas prestaciones y a determinados recursos, uno no puede darlo gratuitamente, por lo tanto, accede a aquellos que lo pagan. También, obviamente, es un criterio controversial, conflictivo, discutido, simplemente yo lo estoy presentando como uno de los criterios que en algunos países se utilizan. El criterio de llegada también es otro criterio, ¿no? Como puede ser frente a determinados tratamientos escasos, por ejemplo, con la vacuna, por ejemplo, con trasplante de órganos, ¿no? El criterio de primero en llegar, primero en ser atendido, ¿sí? También un criterio que puede ser controversial, porque quizás la persona que llega en primer lugar no es aquella persona con mayor urgencia, y una persona que llega a posteriori puede tener una urgencia mayor en ser atendida, y bueno, si uno siguiera este criterio de primero en llegar, primero en ser atendido, podría atender a una persona que simplemente llega a la atención por un, no sé, por un simple resfrío, frente a una persona que llega en segunda instancia frente a una situación de gravedad determinada, ¿sí? Lo cual también sería algo que podría llegar a dar lugar a conflicto o controversia. El principio del mérito, ¿sí? Otro criterio de justicia. El principio del mérito es en base a al mérito que ha hecho esa persona a lo largo de su vida. Por ejemplo, esto se ha discutido, me acuerdo, en algunas ciudades como Nueva York, ¿no? Que pacientes internados por adicción a las drogas, ¿sí? Me acuerdo a determinadas drogas como opiáceos y crack y demás, que los pacientes eran recurrentes, ¿no? Volvían una y otra vez, entonces había una discusión, me acuerdo de algunos artículos, algunos papers que hablaban si uno tenía que atender a pacientes que reiteradamente volvían una y otra vez frente a pacientes que de repente habían llevado una vida saludable, o sea, que no habían consumido drogas o no habían llevado una vida de ejercicio o de una dieta saludable. Entonces, bueno, si no era más justo atender a este tipo de pacientes frente a otro tipo de pacientes que no habían cuidado de su salud, ¿sí? Bueno, también es un criterio de justicia que puede dar lugar a todo tipo de controversias, y bueno, en algunos países, frente a la distribución de recursos económicos escasos, se ha discutido esto, por qué uno estar dando recursos económicos a pacientes que no cuidan ellos mismos de su propia salud, ¿sí? Entonces, criterio del mérito, criterio también relacionado con este criterio del mérito, criterio del esfuerzo que uno realiza para cuidar su salud. Y otro criterio es el de utilidad social, que también es un criterio muy controversial, porque el criterio de utilidad social sería de dar una mejor o mayor atención a aquellas personas, a aquellos pacientes que, entre comillas, tengan una mayor utilidad para la sociedad. Podríamos hablar de una persona mediática, de un ídolo popular, ¿no? Un ídolo popular en algún deporte, un político, quizás algún ministro. Bueno, como que se debería dar un trato diferencial porque esa persona representa una mayor utilidad social respecto a otras personas. Obviamente que este es un criterio también controversial, que lleva a la discusión, pero bueno, simplemente vuelvo a repetir para que no se malinterprete, son distintos criterios que en distintos lugares pueden llegar a verse aplicados
respecto al principio de justicia, y hay distintos autores que pueden llegar a defender uno u otro. ¿Por qué presento estos criterios, distintos criterios de principio de justicia? Justamente para mostrar que esto de los principios, cuando uno habla de no maleficencia, de autonomía, de beneficencia, de justicia, así dichos en forma simple, o parecen bastante accesibles, y por eso han tenido tanto éxito y han perdurado a lo largo de las décadas. Pero después, cuando uno los tiene que aplicar en las situaciones concretas, clínicas, es bastante más complejo, porque hay distintas interpretaciones acerca de qué sería el principio de justicia, qué sería el mayor beneficio para el paciente, cuáles son los límites a la autonomía, y quizás el criterio de no maleficencia sería un criterio más objetivo, en el sentido, bueno, ya vimos el no hacer daño, no provocar dolor, no provocar sufrimiento, no quitar aquello que es beneficioso para el paciente. Quizás en eso habría una mayor este, uniformidad de criterios acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de no maleficencia, ¿sí? Obviamente que lo que estamos hablando del principio de justicia, bueno, uno buscaría, por lo menos el criterio que predomina en nuestro país, buscaría dar a cada uno lo que esa persona, lo que ese paciente necesita, lo que ese paciente requiere, más allá de las dificultades que a veces se puedan llegar a presentar, y también tratar de encontrar qué es lo que ese paciente requiere, que no necesariamente es lo que el paciente pida, como ya vimos, sino lo que el paciente efectivamente necesita. Y bueno, de ahí entran en conflicto los principios, como ya vimos. Entonces, tratando de buscar, leo 2 minutos el chat y después ya entro en la parte final de la clase de hoy. Pasa con los trasplantes, sí, que ahí me dicen de mayores de 74 a 75 años, con los criterios del principio de justicia. Sí, igual voy a subir un artículo sobre eso para que les quede más claro. Pero lo vuelvo a repetir rápidamente. Igualdad. Igualdad primero, ¿sí? Primer criterio. O sea, todos tenemos el mismo acceso a la salud, lo cual ya le dije la crítica, que no todos necesitamos lo mismo, ¿sí? Pero bueno, en principio igualdad. El segundo criterio, equidad. Tenemos acceso a aquello que cada uno necesita, ¿sí? Si a mí me dan una silla de rueda, bueno, yo con la silla de rueda no la necesito, porque afortunadamente no tengo en este momento una discapacidad motriz. O sea, sería un recurso que se me da a mí que no, innecesario. Por lo tanto, y capaz que ese recurso se lo deja de dar a aquella persona que sí necesita una silla de ruedas, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, equidad, dar a cada paciente lo que ese paciente requiere. Esto, que parece bastante básico, muchas veces no se hace. Se da medicamentos a personas que no la necesitan, se da tratamiento a personas que no necesitan, se han amputado piernas a personas que no necesitaban amputar una pierna, se le ha amputado una pierna derecha a pacientes que que se tenía que amputar la pierna izquierda, y al revés. O sea, hay todo tipo de situaciones, ¿no? Obviamente que esto después tiene una consecuencia desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces, igualdad, equidad, mérito, ¿sí? El mérito que haya hecho la persona, el esfuerzo que haya hecho la persona, la utilidad social que tiene, o sea, la utilidad que se considera, la representación que se considera que ese paciente tiene dentro de la sociedad. Hablamos, por ejemplo, de un ídolo popular, hablamos de un determinado cargo político o de un determinado cargo empresarial, que esto se ve muchas veces, ¿no? Ustedes saben que cuando llega una determinada persona con una determinada jerarquía, se lo atiende de una manera que a otra paciente no se lo atiende del mismo modo, ¿no? Bueno, entonces acá entra justamente un criterio de justicia que para muchos quizás puede ser controversial, porque un determinado paciente
se le da una determinada atención, un modelo, una modelo, que capaz que, bueno, justamente porque repercute, cuando uno dice, bueno, tal paciente se atiende en un determinado hospital, entonces se le da un trato diferente, porque eso va a tener una repercusión a nivel de determinados indicadores que va a favorecer a esa institución. Eh, el tema de la utilidad social mencioné, el tema de costo-beneficio, el tema de la edad como criterio único, el tema de la discapacidad, que no lo mencioné, también es un criterio. En la pandemia se ha visto que muchas veces a pacientes con una determinada discapacidad era un criterio obviamente discriminador, era un criterio arbitrario, era un criterio que no estaba basado en principio en un fundamento médico, ¿sí? O sea, porque discriminar a un paciente exclusivamente por una determinada discapacidad en darle un tratamiento o no, desde mi punto de vista es un criterio discriminador, pero se ha tomado en algunos lugares como un criterio de principio de justicia, de si tenían determinada discapacidad, no brindarle una determinada atención, ¿sí? Entonces, bueno, son distintos criterios que, vuelvo a repetir, yo después les voy a subir seguramente, que esto tiene que ver también con lo que se vio en pandemia, con el criterio de la última cama, ¿no? Llamado la última cama, ¿no? ¿A quién dar esa última cama? Bueno, el criterio del triage, ¿no? Que ustedes conocen, el criterio del triage de atender a aquella persona que tiene la mayor dolencia, la mayor afectación de su organismo y la mayor posibilidad de recuperación de la salud, que frente a recursos escasos. Y también se puede dar la controversia, bueno, uno atiende a la persona, que es lógico, ¿no? Atender a aquella persona que tiene mayor posibilidad de sobrevida, mayor posibilidad de calidad de vida, pero esto no significa que uno deje de atender a cualquier otra persona que se acerque, y simplemente atender a esta persona, ¿no? Da para mucho, simplemente yo lo estoy exponiendo en una forma muy rápida, como para tener unas ideas generales, y cada uno de estos criterios se puede tomar posiciones a favor y posiciones en contra. Cada uno puede tener quizás alguna lógica, digamos, de la posición del paciente, pero también son criterios bastante controvertidos desde la atención de la salud de la población en general, ¿sí? Eh, Así que bueno, Profe, una pregunta. rápidamente esos son los principios. Y yo ahora quería decir, ahora te voy a dar la palabra, pero quería decir dos cuestiones acerca de lo que dice posiblemente el autor que más ha escrito en español sobre estos temas, que es médico, es filósofo, es bioticista, de la Universidad Complutense de Madrid, que se llama Diego Gracia con C, y le pido por favor que no me pongan García, porque no es García, es Gracia, Gracia. Muchas veces me ponen García, digo, no me cambien el apellido, pobre doctor, le cambian el nombre. Esta autora ha estudiado mucho estos temas de bioética, bueno, aparte al ser médico lo ha estudiado desde su conocimiento técnico médico de la medicina y la bioética, y él ha establecido dos niveles para poder resolver en principio, dos niveles en primer lugar, ¿no? Después vamos a ver que no siempre se da esto, pero decir, bueno, en primer lugar tendríamos que respetar ciertos principios cuando se ven enfrentados, respetar los cuatro, como ya dijimos, pero si se ven enfrentados, ver cuáles son los principios que sí o sí tendrían que cumplirse y cuáles son otros principios que podrían llegar a estar en un segundo plano, por así decirlo,
respetarlos, pero cuando no se pueden respetar los 4, ver cuáles son los primordiales, por así decirlo, ¿no? Cuáles son los que se privilegian, cuáles son los preponderantes, cuáles son los más, tienen mayor importancia. Y este autor, Diego Gracia, dice que los que primero deberían respetarse son el principio de no hacer daño, o sea, porque si uno le hace daño al paciente, bueno, es como que uno se tendría que replantear por qué está haciendo lo que está haciendo, ni que hablar si uno hace daño en forma intencional, ¿no? Porque ahí ya entraría el tema de la responsabilidad de dolo, ¿no? La intención de hacer daño. Que lamentablemente es raro que esto suceda, pero por ejemplo, este año pasó con el caso de la enfermera que ahora está procesada y varios directivos que están procesados en Córdoba, esta enfermera que le inyectaba, tengo entendido que era potasio, que terminó con la vida de 5 niños recién nacidos. Inyectaba potasio y entre 5 y 13 niños, 5 chicos está comprobado que han fallecido y dice que puede llegar a 13 niños, que esta enfermera de 28 años, si mal no recuerdo, le inyectaba potasio para terminar con la vida de estos recién nacidos. Bueno, obviamente ahí ya hay un tema de responsabilidad profesional en forma directa, en forma de dolo, si esto llega a comprobarse efectivamente, ahora hay todo un proceso judicial, no solamente sobre la enfermera, sino sobre los directivos que están apartados del hospital de Córdoba, Córdoba Capital es, pero salvo esos casos extremos, en general la responsabilidad del médico es de culpa, ¿sí? De culpa, de no hacer lo que tendría que haber hecho. Y justamente por eso entra este principio de no maleficencia. En el mismo nivel del principio de maleficencia entra el principio de justicia, que ya mencionamos hace unos minutos. O sea, el principio de justicia de dar un tratamiento a cada paciente que lo requiere dentro de las posibilidades del sistema de salud, obviamente, ¿no? Por eso el principio de justicia, equilibrar los recursos humanos, equilibrar los recursos económicos y ver cuál es la solicitud. Hoy en día también aparecen solicitudes de pacientes de tratamientos experimentales que pueden llegar a salir $1.000.000, que pueden llegar a salir, me comentaban esta semana, un tratamiento de $2,500.000. Bueno, ahí entra justamente todo esto, ¿no? El tema del principio de justicia. ¿Es justo que un paciente acceda a un tratamiento de $2,500.000 que es experimental, frente a otros pacientes que no acceden a nada? Bueno, algunos autores dicen que sí, porque frente a la posibilidad que tiene de cura, por más que sea de 2 millones, y se presentan recursos de amparo, y muchas veces la justicia accede a estos pedidos, lo cual obviamente da lugar a controversia, porque el resto de la sociedad dice, yo no puedo acceder a una consulta mínima y hay un paciente que accede a un tratamiento experimental de $2,500.000. Bueno, ahí entra todo tipo de discusiones y de controversias, de conflicto, ¿no? Y depende del juez que decida sobre este tema. Entonces, salvo esos casos que son puntuales, podemos decir que el principio de no maleficencia y el principio de justicia serían aquellos principios que son obligatorios, o sea, que pueden ser, que deben ser aplicados incluso contra la voluntad de los pacientes, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir contra la voluntad de los pacientes? O sea, que un paciente, yo acá dije de este tratamiento, si un paciente se encapricha, por así decirlo, bueno, yo quiero un tratamiento de $1.000.000, $2.000.000, bueno, no es que hay que darlo, sino, bueno, hay que presentar un recurso, el juez tiene que ver las características de lo que está solicitando el paciente y verá si accede o no a la solicitud del paciente. Pero no porque el paciente lo solicite va a acceder automáticamente. Por eso es que decimos que el principio de justicia prevalece sobre los otros dos principios. ¿Cuáles son los otros dos principios? Los que ya mencionamos, el principio de beneficencia y el principio de autonomía. Si se da conflicto entre estos dos principios, entonces prevalecería en principio el de no maleficencia y el de justicia,
sobre el principio de beneficencia y el principio de autonomía. ¿Sí? Profe, Sí. Y tengo una duda. ahí un poco resolvería alguna de las preguntas. Lo vamos a seguir la próxima clase, porque lo estoy diciendo también rápidamente en los últimos minutos, pero daría respuesta a varias de las consultas que ustedes nos fueron formulando. Sí, te escucho. Tengo una duda sobre los principios, los criterios del Sí, principio de justicia. sí, Usted recién habló del criterio de llegada, no me acuerdo si era bien así, pero sí. dijo Sí, que, primero eh, que llega, primero en ser atendido. Sí, claro, por ejemplo, en, en las emergencias, en la sí. sala de emergencias de los Sí, hospitales. no, bueno, sí, ahí obviamente que tenés que atender en forma urgente, perentoria y diligente. Sí, no hay mucha opción, ¿no? Bien, Sí, o sí, sea, de vuelta, todo esto también tiene límite dependiendo de la situación en la que estemos. sí. A ver cuál es la pregunta concreta. Claro, la pregunta concreta es qué es lo que hace uno, o sea, cómo se verían limitados los criterios del principio de justicia en ciertas situaciones Sí, X, a por ver, ejemplo, en esta. una situación de emergencia, yo creo que lo mencioné en una clase, pero siempre las preguntas, aunque se vuelvan a reiterar, son válidas porque no todos están presentes en todas las clases. Por eso también la importancia de asistir dentro de lo posible a todas las clases para no perderse el hilo. Y no lo digo por vos, pero digo, capaz que hay alguna pregunta que se reitera y está bueno ir siguiendo el hilo de cada clase. En una situación de emergencia es una situación atípica. Nosotros estamos hablando de los principios en situación de una cierta posibilidad de pensarlo, digamos. En una situación de emergencia vos tenés que actuar y tenés que actuar en forma urgente, ¿viste? Entonces no hay mucho para analizar. ¿Por qué? Porque peligra la vida del paciente. Entonces, bueno, ahí no podés, o sea, tenés que buscar el consentimiento del paciente siempre o el consentimiento de algún representante legal. Pero en una situación de emergencia, la realidad es que muchas veces no hay un consentimiento informado, no puede darlo el paciente y tampoco tenés posibilidad de encontrar algún familiar. Por lo tanto, vos tenés que buscar algún testigo que vos firmar en la historia clínica, dar el ok para la intervención que vas a hacer y que haya algún testigo de esa intervención. Pero no tenés mucha. Vos ahí tenés que buscar el mayor beneficio para ese paciente, porque en una situación de emergencia no va a haber controversia en el sentido de que el paciente no te va a poder decir si quiere o no quiere un tratamiento, porque seguramente no va a estar con posibilidades de tomar una decisión, ¿sí? Entonces vos simplemente tenés que actuar, ¿se entiende? O sea, en esa situación va a privilegiarse el principio de beneficencia, obviamente. No Bien, sé si gracias, a profe. eso. Sí, sí, esa era mi duda. Sí, ahí privilegia el principio de beneficencia porque no se ve enfrentado a ninguno. Vuelvo a repetir, la idea es que se apliquen todos los principios. Cuando se ven enfrentados por recursos, porque el médico considera que hay que hacer algo y el paciente no quiere hacer eso, bueno, ahí es que interviene la bioética para solucionar ese tipo de controversias, ¿sí? La otra vez un alumno, en forma eh, no muy agradable, pero bueno, forma parte también de la docencia, me dijo, bueno, pero uno sigue protocolos. Es cierto, uno sigue protocolos y los protocolos generalmente en estas áreas están realizados justamente por especialistas en bioética. Por lo tanto, los que realizan el protocolo son especialistas en bioética y los que chequean si ese protocolo se cumplió también son especialistas en bioética. Pero también es cierto que en situaciones de emergencia uno tiene que tener incorporado el protocolo de procedimientos, pero muchas veces también por desconocimiento o por la urgencia de la situación, tiene que aplicar aquello que se llama el sentido común, que el sentido común uno lo debería tener ya incorporado, ¿sí? Uno no puede dudar frente a determinada situación de emergencia, ¿sí? ¿Actúo o no actúo? No hay duda. Uno tiene que actuar y uno tiene que saber cómo actuar. Y ahí
tiene que ver con lo que uno sabe de lo que está haciendo. Por eso también, si uno no sabe de lo que está haciendo, la importancia de delegar, que forma parte de la buena praxis médica. A ver, veo si hay alguna pregunta en el chat. Los criterios de justicia ya los repetí. Bueno, yo estoy medio ya con el tiempo de descuento, ¿no? Una última pregunta, no sé si tienen. Não, eu queria só formular, revisar essa pergunta que a companheira Isa. Nós outros em emergências estamos em legal, o prof de legal nos passou para nós outros que estamos assegurados, que devemos agir com como se nós outros podemos decidir, eleger a melhor conduta. Estamos Exacto, assegurados para fazer isto, que não é um exacto. problema. Em situação de emergência, sim, devemos tomar a decisão nós outros médicos, quando Claro, não é es assim que que é. no tenés tiempo sí, É isso, só para sí, no, aparte el profesor de medicina legal nos conocemos hace más de 10, 15 años, y sí, siempre, incluso hemos dado alguna clase en conjunto y bueno, sí, situación de emergencia prevalece el principio de beneficencia, no hay mucha duda al respecto, ¿sí? A veces se da el conflicto cuando hay una directiva anticipada, después lo vamos a ver, una directiva anticipada de no reanimar, una directiva anticipada de no realizar determinado tratamiento y muchas veces el profesional de la salud quiere actuar y bueno, pero ahí si la directiva anticipada está bien documentada, está bien realizada, debería respetarse la misma por un tema ético y por un tema legal. Eso lo sim, vamos a ver en clases posteriores. ¿Sí? esse Bueno, pero bueno, por lo menos les pude terminar de dar los principios de la bioética norteamericana, le di cómo se enfrentan. Después hay un ejemplo, por ejemplo, en la vacunación, ¿no? También el tema de la vacunación, que fue un tema muy controvertido de bioética, ahora la vacunación en tiempos de COVID, eh, que era restricción de las libertades, restricción de la autonomía. Ustedes recuerden que no se podía circular libremente, no se podía asistir a espectáculos, no se podía asistir a restaurantes, no se podía asistir a bares, no se podía ir entre provincias, no se podía viajar. Bueno, en una restricción de la autonomía, privilegiando la beneficencia de la comunidad, de la sociedad. Y fue un tema muy controversial, porque algunos sectores decían, bueno, están restringiendo nuestros derechos, nuestra autonomía, en pos de una beneficencia que a veces, como eran vacunas experimentales, había toda una controversia. Bueno, ahí se ve claramente un tema de bioética y de conflicto entre el bien individual, el bien de la sociedad, el bien de la comunidad, y justamente cómo se ven enfrentados la beneficencia y la autonomía, y bueno, cómo a veces puede llegar a prevalecer la autonomía sobre la beneficencia, o como en otros casos, frente a la posibilidad de un peligro de la no maleficencia, privilegia la no maleficencia o la beneficencia de toda la sociedad frente a la autonomía individual. ¿Sí? Ahí se vio claramente, lo vivimos 2 años, estuvimos viendo toda esta controversia entre los principios a nivel macro, ¿no? A nivel de la sociedad, a nivel internacional. Creo que fue el momento que más documentos de bioética se sacaron así a nivel general. Eh, la Organización Mundial de la Salud sacó documentos, la Organización de Naciones Unidas también sacó documentos sobre estos temas de la restricción de libertades y del tema de la beneficencia, la autonomía, bueno, por qué se restringían las libertades de los individuos frente a la posibilidad de un peligro mayor y de provocar un daño a la comunidad toda con la pérdida de más de 6 millones de vidas que hubo a nivel mundial. Así que bueno, lo seguimos la próxima semana. Vamos a seguir con
con algunos ejemplos de esto de bioética principialista y vamos a ver la otra corriente de bioética, que nace en Europa y que tuvo también mucha influencia en todos los países de Latinoamérica, la bioética personalista, ¿sí? Así que bueno, posiblemente el próximo viernes entonces estaremos siguiendo con esos temas. Les agradezco por la atención y bueno, que tengan muy buena semana. Cualquier duda, como siempre les digo, me escriben de lunes a viernes, les voy contestando las consultas que ustedes vayan teniendo sobre los temas que hemos visto, ¿sí? Así que Ok. bueno, muchas gracias. Igualmente, Doc, que tenga buen fin de. Adiós. Hasta luego, buen fin de.